me da muchísimo gusto que la inquietud de Iván y en esta cuestión de también de un poco reflejar el talento que tenemos dentro de la institución, pero digamos en la formación de nuevos cineastas y ahora ya no tan nuevos, ¿verdad? Que quisiera que fueran nuevos, ¿no? Sí, nuevos, nuevos. Entonces me da muchísimo gusto que además pues, podamos hablar de, pues, de la travesía que han tenido que vivir en estos años, sobre todo para hacer un proyecto que ya les platicarán, está lindo como lo que les está quedando, ¿no? Entonces, bueno, les dejo el micrófono con Andrés y con Eva. Bienvenidos. Ahora sí todo es suyo. Queríamos hacer este conversatorio para poder platicar de nuevas generaciones a nuevas generaciones. Me he topado con mucha gente que quiere hacer ficción con elementos fantásticos o lleno de fantasía. Y eventualmente es muy difícil mantenerlo desde el inicio. Usualmente es algo que se da después. Espero que de lo que hablemos pueda aterrizar un poco de cómo son estos procesos y encontrar verdad en esos elementos fantásticos. Es muy difícil construir una base sólida. Nosotros que estamos estudiando o esta carrera directamente en cinematografía o carreras afines, siento que nos cuesta mucho, sobre todo a la gente que no se relaciona o que le perturba tanto a la realidad. Hay veces que es más fácil encontrar verdad en situaciones más abstractas. Actualmente, ¿no? Y también en tanto dirección, ¿cómo partimos a partir de la construcción de algo que no existe? Actualmente yo diría que tener las cosas físicas, tener la piel, tener el maquillaje, tener el vestuario, tener la luz, entonces muchas de esas cosas creo que son las bases para construir la realidad del pensamiento, ¿no? De las emociones a partir de la fantasía, que el terreno del pensamiento es el terreno mayormente abstracto al cual podemos tener acceso, ¿no? Lo que pasa es que conforme a nuestras propias educaciones artísticas, este pensamiento se ha ido poco a poco aterrizando hacia la realidad. Creo que una de las herramientas más importantes de la abstracción tiene que ver con la resignificación. Sí veo que ocurre mucho al principio de la carrera y en los primeros pininos que, claro, lo más rápido es ir y grabar, saber contar una historia en una sala contra dos personas y que sea interesante. Yo defiendo esa idea. Pero hay mucha gente que intenta hacer esto y dice, ¿qué tal si en lugar de en una sala están sentados, son vampiros en un sarcófago? No. Y usualmente ese tipo de ideas se descartan porque es como, ¿y eso qué va a aportar? Es puro estilo. No vas a encontrar nada en eso. ¿Qué pasa si cuando la idea no la aterrizamos absolutamente en un canal directo hacia la realidad? Y no es porque yo quiera el recurrir a un estilismo, ¿no? O a una forma, sino porque mi abstracción, mi necesidad está aterrizándose en esa forma, ¿no? Yo encuentro algo bastante interesante, mentalmente rico en ese tipo de situaciones fantásticas. Por ejemplo, usando todavía ese ejemplo de qué tal si dos personas en una sala se convierten en dos vampiros dentro de un mausoleo. Pues vaya, para eso están las criaturas y los monstruos. Nos permiten o evocan más de lo que podría ser una persona. Bien decía el Gordo del Toro que son los santos patronos de nuestras imperfecciones. O sea, siento que son conductos para poder hablar de ciertos temas o de ciertas emociones sin que estén ligadas a nada. Bajarlo a la realidad incluso nos aleja de nuestra propia realidad. ¿Qué pasa si le quito lo que para mí son artificios? ¿Qué pasa si le pongo un set que nutra a ese sentimiento? Me quedo con la pura emoción y lo que veo yo en común como creativo es cómo le está doliendo. Muy así a mi propio pesar. Hubo un tiempo que creo que te lo dije cuando empezamos a trabajar. Hablamos de un buen de cosas. Ah, Probablemente sí. Hubo un tiempo en el cual yo, hace años atrás, vi mi reel, ¿no? Y vi mi reel y decía, pues un ladrón, un narco, un pobre, sí te lo dije, ¿verdad? Un pobre. Y yo, uno de mis mayores deseos era poder ser lo que yo represento para mí en esta realidad. Más allá de ser
lo que contextualmente mi tipo de piel, mi tipo de cuerpo, mi tipo de rostro y mi tipo de ojos representa o le funciona a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando yo entro a a este proyecto, ¿no? A esta tesis, yo en ningún momento me sentí alejado de mí mismo. Al contrario, yo sentía que estaba encuerpando lo íntimo tu intimidad, ¿sabes? Entonces, eso para mí fue súper, súper personal y cuando yo recibí todo el guión, después de ya como empezar a trabajar, yo me di cuenta que tenía hacía fuerzas que llenarlo conmigo, que no podía llenarlo a partir de, sí, el ente y aparece, y que, uy, que ñaca ñaca, ¿no? Y que la oscuridad, no, 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 sabía que tenía que llenarlo de mi propia intimidad también, ¿no? Entonces, ¿tú qué tan alejada crees que está, alejado, perdón, crees que está lo personal, lo íntimo de lo fantástico? Creo más bien que no está alejado, pero sí aprendes como a empezar a construir sobre eso. No a taparlo como con capas para que no se vea, sino saber cómo ampliarlo porque hay más sentires. Sí siento que al principio todos los que estamos en este medio, en cualquiera de las áreas, sí somos como muy obvios, ¿no? Me tropecé y voy a hacer una historia de alguien que se tropieza y se levanta y encuentra el amor, porque son mis deseos. Teníamos un profesor con el que yo siempre discutía mucho porque nos decía que, bueno, habían dos, pero uno nos decía, ay, lo has visto. No era más. Uno nos decía que no, que el cine no era nuestra terapia y que dejáramos de pensar en qué queríamos nosotros contar en eso y nomás hiciéramos algo entretenido porque la gente no quería pensar en la realidad. Y eso también me lo habían dicho ya hace mucho tiempo. Y yo dije, ok, no quieres pensar en la realidad, pero yo no voy a dejar de contar mis cosas. Voy a contar lo que tú no quieres que te cuente en este otro contexto fantástico. Vas a entrar pensando que vas a ver una cosa que es mera pantalla y que crees, aparte de la pantalla te vas a topar con una cosa muy íntima, ¿no? Para mí la fantasía es cero discriminatoria en todos los aspectos. Trato de buscar emociones reales, pero me gusta encontrarlas en ámbitos que no respondan a ningún contexto sociopolítico, nada. Digo, no lo digo porque, yo esto que voy a decir no lo digo porque esté aquí, ¿eh? O sea, la verdad es que sí lo pienso y lo pensé desde que lo conocí. Y yo le preguntaba, eh, ¿cómo es que tú aterrizas lo que imaginas? ¿No? ¿Cuál es la estrategia de creatividad que tú ocupas para traducir lo que sueñas, lo que piensas, lo que imaginas? ¿No? Y él me decía que el dibujo, ¿no? Iván dibuja, ¿no? Y cuando yo llegué al casting y empezamos a trabajar pues sí me sacó mucho de onda porque dije, no puedo creer que lo tenga todo tan claro, o sea, las reacciones del personaje, a este querido monstruo, ¿no? El espacio, ¿no? Pero también decía, no solamente es la única, sino que hay gente que escribe muy bien, ¿no? O hay gente que toma fotografías y hace sus montajes, ¿no? Esto a mí me hace pensar que el depósito de la imaginación sí o sí pasa por el proceso personal, ¿no? También lo que mencionaba hace rato, usualmente este tipo de ideas o de historias desde un principio te dicen ¿para qué? Venimos de generaciones previas que lo tenían muy difícil. Y ahorita ya todo está tan dado que siento que ya ni siquiera ya pasamos esa etapa donde la olla de presión está empezando a sacar tantito humo. No, se despresurizó. Hay muchas emociones a flor de piel. Hace falta de nuevo tocar tierra. Yo creo que por eso muchos empatizan con elementos fantásticos y buscamos elementos reales ahí. Yo creo que por eso es importante que si las pasadas generaciones no nos lo están dando porque no les tocó, nutrirnos entre las nuevas y abrir el diálogo para justamente saber cómo empezar a bajar am, a emociones reales, algo que parte de lo imaginario. Pero toma mucho tiempo y eso sí lo he visto. Yo creo que por eso es importante seguir y no desistir. O sea, sí toma mucho tiempo. Sí, no es fácil, yo creo que dirigir al resto de las áreas de foto, diseño de producción, actuación, cuando se trata de fantasía. Porque de dónde te agarras, justamente necesitas nutrir. Creo que también por eso es tan cansado.
al principio. Primero porque no tienes más referentes de dónde agarrarte. Jóvenes, o sea, grandes sí hay, ¿no? Y muchos no están en el país. Pero muchos sí. Pero jóvenes que tú digas, ah, por aquí hay una vereda de más o menos qué seguir, no es tan común. O al menos no narrativo. Sí hay mucha fantasía, pero como en videoclips o en otros formatos que te lo permiten porque no tienen una estructura. ¿Sabes? Por ejemplo, un videoclip puedes poner una serie de imágenes y sigue siendo un videoclip. Pero aterrízalo una narrativa o un lenguaje cinematográfico y ahí tienes otro reto. Entonces, es difícil, yo creo que empezar, como digo, empezar una carrera en el fantástico y sostenerla. Y nutrir y aprender a nutrir y dirigir al resto de tu crew. O sea, los primeros ejercicios que yo hice igual era simplemente como investigar cómo era crear una atmósfera. La historia no era clara, las actuaciones no eran la gran cosa, pero los primeros eran sobre cómo generar una atmósfera que pues, indujera alguna emoción. Yo lo que ahí dije, no hay nadie que me lo esté enseñando claramente, dije, me tengo que enseñar. Y luego se lo voy a pasar a más gente, si es que algo le saco de provecho, si algo sirve. Esto ya tiene 6 años, yo creo, si no es que 7. Y sí me acuerdo que fue un poquito complicado porque fue como ¿de qué estás hablando, Iván? O sea, ¿qué es eso? Tuve que perseguir a la gente de la bodega como 3 días para hablar y convencerlos, a ver si prestaban el equipo un día. Usualmente en un set controlado, en una narrativa que ya más o menos sabes por dónde, pues es normal. Pero dices, ok, quiero grabar esta cosa en el Ajusco a las 3 de la mañana en la línea entre el Estado y el Edomex para que no me multen. Usualmente no te dicen como por dónde. Claro, si ahorita lo planteo de esta manera, cualquiera puede decir, ah, claro, tenías que hacer esto. Pero en el proceso te dejan muy a la deriva y dices, no sé a qué me voy a afrontar, pero es más fuerte las ganas de intentar contarlo que no hacerlo. ¿Cómo hago que un espacio abierto, que usualmente era un lugar lindo, apacible, habían vacas? ¿Cómo llegamos en un punto donde las vacas no se vean, donde no empiezan a pasar carros? ¿Cómo en corrección de color lo hago como opresivo a pesar de que estamos a cielo abierto? Creo que ahí me recuerdas a algo que es cada oportunidad de creación
es o requiere más que nada una creación de metodología. Se me hace muy inteligente que te des cuenta que vas a ocupar el cuerpo más que el rostro, más que la mirada, ¿no? Entonces no puedes hacer un casting normal, ¿no? Creo que es muy interesante hablar de experiencias de casting de alguien que hace casting. Eh, y también de alguien a quien dirigen en proyectos, ¿no? O sea, emocionalmente me refiero, ¿no? Entonces, creo que justamente este tipo de cosas este tipo de proyectos requieren eh, que tú como director construyas el camino para llevar al actor allá, ¿no? O que al menos le transfieras, esto un poco de lo que también nos comparte Lua, ¿no? Tu necesidad sensorial o a partir de la sensorialidad, ¿no? Hasta dónde quieres llegar. O sea, con Mauricio hablé muy bien y todo el rollo, pero mi dirección era como muy corta. No, me centraba más como en el aspecto técnico porque es lo primero que te enseñan. Y es con lo primero que crees que vas a contar ya fantasía si manejas el aspecto de iluminar azul y con tonos oscuros y me sé la técnica, los encuadres y ya. Pero me quedé muy corto en la dirección de actores. Esto ni siquiera era fantástico, era algo más como onírico. A ver qué tanto me alejo de eso para empezar ahora a practicar cómo dirigir actores. O sea, ya neta, cómo hacer una situación muy simple, ver de qué manera con pocos diálogos puedo hacer miradas muy sinceras en contextos diferentes. Voy contigo, amor. Tú quédate aquí. No me tarda. Nos va a ir bien. Vas a ver. No le hagas caso. Tu papá es un feo a veces. Por favor, deja que nazca mi bebé. Por favor. Por favor. Por favor. Sí, Fran. ¿Qué pasa? Ay, Jorge. Jorge. Está preguntando por un tal Jorge. Márcale una ambulancia. Ay, Sí, Ya poco a voy. poco. De este ya lado. voy. Ya voy. Ya está en camino la ambulancia. Unos pasos más. Acá de este lado. Pero no importa. Me tienes a mí y siempre va a ser así. Solo nosotros dos. A la actriz no le había pasado obviamente nunca algo así, pero ya empezamos a ahondar un poquito de... Bueno, coincidía como ciertas experiencias por las que ella estaba pasando, personales, como ciertas búsquedas internas, coincidían, ella lo relacionó mucho con el personaje. Entonces, justamente a partir de algo personal que ella estaba buscando desde hace un par de meses, le llega el proyecto y dijo, ok, yo creo que a través de este personaje voy a intentar reencauzar este tipo de emociones que tengo ahí guardadas, ¿no? Para mí, también para esta técnica de la que les hablo, la de Meissner, el actor, actriz solamente tiene que entrenar dos cosas. La escucha para estar con otra persona, ¿no? Y la imaginación, la creatividad, ¿no? Entonces, esta cosa de la memoria emotiva,
que es recurrir a tus experiencias, ¿no? Con la calidad en las que sucedieron, ¿no? Es un poco limitante. Digo, habrá gente que sea buena para ello, ¿no? Sin embargo, aquí está la otra cosa, ¿no? De la que también hablas, que es poner al actor o actriz a imaginar una situación paralela a la del personaje, completamente relacionada a su vida. La imaginación es puro consentimiento, ¿no? Entonces, meterlos a una situación paralela implica que no solamente está involucrado el pensamiento y las imágenes, sino que también está involucrada las emociones. Bueno, ya de ahí dije, ok, llega el fin de la carrera. Dije, ya, veníamos pasando de pandemia. Entonces dije, ya déjenme hacer lo que quiero. Y luego ya llegamos a esto. No te voy a perder. ¿Eh? No te quiero perder. Viviste así. Viviste así. No quiero morir. La manera en la que yo lo abordé, yo soy muy físico. Es decir, no sé por qué, pero a mí me funciona mucho moverme. Estar escuchando música, como estimulándome auditivamente con toda... De hecho, recuerdo que te pedí una lista de reproducción Ah, sí, sí. de canciones que a Iván le resonara con respecto al corto, ¿no? No desde el punto de vista de un soundtrack, sino del punto de vista de la experiencia sensorial del personaje, ¿no? Entonces, una vez que yo tuve eso, lo que hice fue buscar o sea, escucharlas obviamente y después hacer mi propia versión de lo que yo siento con estas canciones, ¿no? Porque creo que una de las cosas más importantes, al menos en lo que yo hago, es siempre hacerlo personal, ¿no? Es decir, si tú me ponías, no sé, La Chica de Humo, quizás a mí no me gusta Luis Miguel, no me gusta, y pongo, ahí no sé, a Juan Gabriel, ¿no? Pero Querida, ¿sabes? Como cosas así, pero siempre hacerlo personal. Sí que suena un poco tonto, un poco burdo, No, pero tiene sentido, o sea, por eso hay que escuchar, porque me acuerdo que a partir de eso, yo dije, ah, ok, ya me di cuenta que la idea que tenía del personaje era esta, pero sí era como muy pesado, muy lento, y en el proceso de irnos acercando a una cosa ya tangible de llegar al set. Sí me acuerdo que creo que fue la segunda vez que estábamos ensayando acá abajo y fue de, ah, sí cierto, al personaje le hace falta más rabia. Y toda esa pesadez que estábamos dejando de lado, yo se la empecé a repartir a foto, a diseño de producción. Entonces también es como parte de aprender a escuchar al actor. ¿Sabes? Me gustó eso y fue de, ok, me voy a despojar, lo voy a dejar en otras áreas. No se va a ir. Sí, sí, justamente esta relación, o sea, dinámica más que nada de escuchar lo que el actor necesita y ver lo que el actor está haciendo, ¿no? Quizás no sé que no se alinea con lo que yo busco del corto. Pero también dirección yo creo que debe soltar un poco. Claro, claro. Pues no mucha gente lo hace. O sea, es quiero esto y así se hace. ¿Sabes? Me consta, me consta, me consta. No es nada más como te estoy diciendo que tú hagas a este personaje. Es como cómo tú y yo vamos a nutrir a esta entidad. Y va a aparecer en el día del set. Sí, claro. Los buenos trabajos de dirección que me han tocado es cuando me dicen por dónde. Para mí el trabajo de actuación es un trabajo que empieza desde que se concreta, ¿no? La colaboración y no deja de moverse, no deja de moverse, no deja de moverse y el director nada más tiene que ir como orillando, espaciando, ¿no? Y darle la libertad. Más que la libertad creativa, para mí es una libertad sensorial. En los ensayos que tuvimos, ¿no? Lo que yo recuerdo que construí fue memoria emotiva, es decir, para que cuando yo llegara al set o cuando yo llegué al set yo pude recordar lo que sentí en el ensayo más que recurrir a lo que yo sentí a mis 14 años cuando mi mamá me abandonó, ¿no? En una fuente, que sí pasó. ¿Sabes? Como recurrir a mi propia memoria emotiva que yo construí más allá de mis recuerdos y hacerme sufrir, ¿no? Lo que a mí me funcionó fue volver
sensorial el pensamiento. Quizás esto es un poco abstracto, ¿no? Que creo que funciona para cada quien o individualmente, pero además de que era como un universo fantástico, el guión no tenía texto casi, ¿no? Y de hecho casi no tenía diálogos, ¿no? Nada más con Nico, ¿no? Entonces, otra cosa es, actualmente es muy diferente construir el personaje y construir las emociones, ¿no? En un texto en blanco, por así decirlo, o sea, sin diálogos, ¿no? Porque vaya, en actuación nombramos como que se construye el personaje a partir del otro, que yo sé quién soy a partir de mi interacción con la otra persona, con el otro personaje, ¿no? Pero cuando no tengo a nadie que me esté diciendo quién soy o cómo estoy yo reaccionando, todo se puede centrar en las acciones o todo se puede centrar en el espacio. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con sensorializar como la narrativa, ¿no? Es decir, hacer todo un recorrido en el cual yo voy experimentando paso a paso lo que este personaje va haciendo y viviendo, ¿no? ¡Despierta! ¡Déjalo en paz! Bueno, por ejemplo, ¿ahí estabas escuchando más el personaje o si estabas oyendo ruidos en tu cabeza? Ahí ya estaba en delirio total. No, ahí estabas específicamente en lo que sentía. O sea, construyendo, viendo, o sea, viendo todo lo que yo estaba imaginando, pero muy centrado en qué era lo que estaba sintiendo. Ahí sí me acuerdo que sí te exigí de que era la tercera toma y yo de no, te levantas rápido. Y sales la tercera. Pero porque sí veía que estábamos todavía como... O sea, porque ahí sí estaba yo ya pensando ahora sí en... Necesito un levantamiento rápido y ya. Sí, Sabía que eso iba a construir la toma. sí, sí, sí. Habían otras donde sí te dejaba respirar más. Ajá, ajá. Y justo a eso me refiero también con hacerlo personal, porque no en todas ocupé la misma herramienta, no en todas las escenas ocupé la misma herramienta, ¿sabes? O sea, aquí estoy muy claro, porque lo veo, que partí de una emoción inicial, por así decirlo, no sé, como tristeza, ¿no? Y conforme iba sucediendo la escena, lo que hacía era profundizar en esa emoción. Y profundizar para mí en la emoción significa de qué otras maneras se puede sentir la tristeza, por así decirlo, no es lo que se me ocurre ahorita. La tristeza, ¿no? ¿Qué tanto puede transformarse hasta llegar a rabia, ¿no? O qué tanto puede transformarse hasta llegar a quién sabe dónde, ¿no? La cosa es, a mí me funcionó profundizar en partiendo de una sola emoción. Más allá de que esté pensando yo, aquí estoy triste y aquí me enojo y aquí estoy feliz y aquí estoy tal, es yo quiero algo, lo que me evoque conseguir eso. ¿Sí? ¿Lo que te evoque? Lo que me evoque, o sea, yo quiero que Matías regrese conmigo, ¿no? Porque sí le dice literalmente eso, ¿no? Yo quiero que regrese conmigo, yo quiero que regrese conmigo, pero cuando me doy cuenta que no me está haciendo caso, yo siento decepción de mí mismo, ¿no? Pero dejar que dejar que en la escena la circunstancia me modifica absolutamente mis emociones. Cuando uno como actor se clava en eso que busca, el cuerpo reacciona a mi intención por conseguir eso. Es decir, el cuerpo, la mirada y las emociones fluyen a partir de mi deseo, de mi objetivo, ¿no?
Y cuando me doy cuenta, que es como la estructura de las escenas, en el conflicto, que no obtengo lo que quiero, el cuerpo no se puede quedar igual, entonces las emociones entran en juego y modifican a todo el cuerpo, ¿no? Y en esa escena se ve justamente cuando se para e intenta levantarlo, como la mirada cambia, ¿no? Como el cuerpo, el tono muscular del cuerpo cambia, ¿no? Entonces, en este tipo de escenas, a pesar de que es fantasía, o sea, este güey acaba de revivir de la muerte, ¿no? O algo así, aparece de la oscuridad, ¿no? Y eso a mí nunca me ha pasado, ni espero que nunca me pase, ¿no? Pero a pesar de que está situado en la fantasía, el objetivo es muy humano, el deseo es muy humano. Y para mí, ay, qué bonita mirada. Y para mí, eso me emociona, no de que me ponga feliz, sino que me llena de emoción, que la emoción entra en juego. Me ha cambiado obviamente la manera de percibir la dirección, pero sí me doy cuenta que funciona como una fuerza de gravedad. Ajá. No sabes que ahí está, pero te das cuenta cuando ya no está. Y tienes es que más- dejar que suceda. Y tienes que dejar, ajá, no es como voy a controlar todo, es como voy a hacer que ocurran situaciones y por eso también es tan cansado, porque a pesar de que aparentemente no estás haciendo mucho, estás como al pendiente de dónde necesitas ir como dando pequeños empujones. Pero sí, o sea, siento que es mucho como de hay que generar que el crew y actuación y todo responda y en dirección tiene que estar bien al pendiente de qué partes captar de lo que está generando en el lugar. Claro, claro, porque al fin de cuentas el trabajo de actuación es dar para que la dirección decida qué tomar. Y eso hace que la fantasía sea muy humana. Lo que acabas de decir ahorita. O sea, te generaba como, o sea, tú partías de un lado, yo veía que cachaba y Sí, terminó en un contexto fantástico siendo Exacto. sumamente humano. exactamente. Sí, sí, sí. Casi sin diálogos. Todo lo que sucedió aquí de mi trabajo fue a partir de la sensorialidad, de lo que yo necesitaba sentir en ese momento. Porque sí recuerdo que hubo un momento en el que te dije que no sabía que tenía que sostener tanto la emoción, pero yo sabía que si entraba no sintiendo nada, no iba a llegar a ningún lado. O sea, creo que para mí fue muy importante empezar sintiendo para que el cuerpo con lo que sucediera se transformara, ¿no? Y si empiezo sintiendo, termino sintiendo, no lo mismo, pero termino sintiendo. No puedo ser inmune a lo que siento. Siento que hacer una cosa fantástica nada más para pantallar y nada más para ver que puedes generar una imagen fuera de lo común, de nada sirve ya. Métete a cualquier red social y ves de todo. Ahorita ya nada impresiona. Lo impresionante es neta captar una emoción genuina o que aparente ser genuina ya en todo el contexto de la realización cinematográfica, porque sabemos que está compuesta de muchos elementos. Y que también, perdón que te interrumpa, pero también algo que influye muchísimo es la libertad del set. O sea, un set como muy sano, un set muy con mucha apertura, con mucha empatía, ¿no? Porque me ha tocado, obviamente, espacios en los que están peleando o espacios en los que se están gritando, ¿no? O espacios en los que las miradas son como de, como de medir tus capacidades emotivas, ¿no? Entonces, eso obviamente condiciona a los actores, no nos condiciona a los actores. Yo creo que el otro punto de inflexión muy fuerte es que de parte de dirección no haya una imposición por sentir, ¿no? Si hay una imposición por tienes que hacer esto y aquí volteas a ver y no sé qué, pero si hay un proceso orgánico en el cual si yo pienso, escucho, voy a sentir, ¿no? Y reacciono, voy a sentir. Entonces, a eso me refiero con dejar que la parte sensorial sea chamba del actor. Ya tú sabes, ya tú sabrás si necesitas más que me incendie o que me contenga. Pero yo ya llegué a un lugar. No al contrario que me digas, aquí estás devastado. Sí, porque te condiciona. Exactamente, me condiciona. Creo que al menos que sea sumamente específico porque es el momento que creo que sí nos pasó en el llora. No, pero no dijimos aquí llora. Sí me acuerdo que lo elaboramos de otra manera, como de aquí no hace esto, no se Ajá. está dejando tal. Ajá, exacto. Yo creo que lo importante del fantástico, al menos para mí y por lo que he visto, no, o sea, no debe quedarse en tengo todos estos elementos y por eso lo estoy haciendo. Es como esos elementos sirven como compresa para exprimir emociones que están bien atorados.